Muy buenas tardes, estimados participantes del taller de control político, control parlamentario. A nombre del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, les damos la más cordial bienvenida, tanto a ustedes como al doctor Giovanni Forno, quien el día de hoy va a desarrollar la sexta sesión del taller con el tema control político de las facultades legislativas del presidente de la República. Dejo en tal sentido en uso la palabra al doctor Forno para que pueda desarrollar su clase. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta sexta sesión del taller de control parlamentario, que va a ser la penúltima sesión que tengamos de la parte, digamos, teórica del taller, y ya que culminada la sesión del día de hoy, solamente nos quedará la sesión del día miércoles, que vamos a trabajar con las exposiciones teóricas de parte mía, dado que la última sesión de la cual vamos a tener el día lunes 28, en esta última sesión se realizarán las exposiciones de los grupos que ustedes han conformado, que han venido trabajando durante estas semanas en base a la lectura elegido libremente de una serie de lecturas posibles que se puso a su disposición y sobre la cual deben haber realizado o estar realizando el PPT correspondiente conforme a los términos que se han venido informando y recordando sesión a sesión. Creo que he sido bastante reiterativo en este tema. Valga la nota al pie de página para señalar que hasta la fecha ningún grupo, ninguno de los coordinadores ha hecho llegar aún el PPT, ¿no? Respondiendo las tres preguntas que hemos establecido desde el primer día, que iban a ser materia de tanto el PPT y tanto la exposición que va a haber en una semana, el próximo lunes. Las preguntas sobre las lecturas, una vez más las menciono. ¿Cuál es el fondo de la lectura que ha sido elegida por ustedes? ¿Cuál es el tema principal que trata? ¿Cuál es el meollo de la lectura, ¿no? El núcleo duro de la lectura? Segunda pregunta, ¿cómo podrían aplicar lo leído a nuestra realidad parlamentaria? Es decir, de la lectura, evaluación, el análisis que han hecho, ¿qué podrían tomar de esa lectura o cómo eso que han leído se puede verificar, se puede aplicar en nuestra realidad parlamentaria cotidiana? Y finalmente, una crítica reflexiva sobre el texto leído, ¿no? Si están de acuerdo con el texto, si no están de acuerdo con él, con una parte, qué parte, por qué le faltó, qué ven ustedes que de repente por la antigüedad del texto podría hacer alguna acotación de qué cosas no se ha visto por esa razón, o cómo ha devenido desde ese momento hasta ahora la evolución de ese tema que ustedes han revisado. En fin, hay bastante, las preguntas son, digamos, tienen alguna amplitud que les permita a ustedes acomodarse de acuerdo a su experiencia y a sus intereses para ver cómo responden estos temas de la mejor manera. Les recuerdo también que el PPT que tienen que elaborar respondiendo a estas tres preguntas, he recibido algunos mensajes y algunas llamadas sobre este tema. En principio,
digamos, ustedes van a tener toda la libertad para hacer el trabajo de la manera que tienen toda la libertad y lo han tenido para hacer el trabajo de la mejor manera que ustedes consideren conveniente. Solo me permito recomendarles, por el tema del tiempo y de las exposiciones, son 3 preguntas, 1 o 2 láminas por pregunta, creo que es más que suficiente. Recuerden que aproximadamente la exposición va a tener alrededor de 9 minutos como máximo, con lo cual cada pregunta se debe responder en un máximo de 3 minutos, ¿no? Para cumplir con el tiempo. Los grupos, como son amplios, son de 7, 5, 7. No necesariamente todos están obligados a exponer. Ustedes se distribuyen, si quiere responder uno cada pregunta, o participan todos, participan 3, 2, 4, en fin. Lo que sí es que obviamente quienes se expongan van a tener, el grupo va a tener la nota de los que expongan, digamos, ¿no? Las exposiciones van a tener una calificación promedio que se aplicará a todo el grupo. Quiero señalarles que la idea es exposición en 9 minutos porque vamos a tener unos 4 minutos para preguntas y respuestas, preguntas de sus compañeros, y si no de sus compañeros, de repente yo les voy a formular alguna pregunta, y en caso que haya algún participante que no haya sustentado o no haya expuesto, la pregunta que se formule de parte de sus compañeros o que pueda formular yo como profesor del curso, yo voy a definir quién la debe responder y voy a privilegiar a los que no han expuesto para que respondan preguntas, ¿no? Así va a ser la dinámica de las exposiciones del próximo lunes. Expone el grupo 1, preguntas, respuestas, pasamos al grupo 2 y así vamos sucesivamente pasando por todos los grupos. Eh, 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 Me han fecha que no se acuerdan. Y les recuerdo que la entrega de la fecha máxima, la fecha y hora máxima para entrega del PPT es este miércoles, pasado mañana a las 11:59 de la noche. Ese es el último plazo para que ustedes puedan entregar el PPT y el único y exclusivo canal por el cual van a poder ustedes entregar ese PPT es el chat de WhatsApp, el grupo de WhatsApp que ha creado el centro denominado Taller Parlamentario, Taller de Control Parlamentario. Ese es el único medio que voy a aceptar y el único plazo que voy a aceptar entrega de trabajo. Pasado, o sea, a partir de las 12 del 24, de las 00 horas del 24, ya el trabajo se da por no recibido grupal, taller control parlamentario, tampoco se va a dar por recibido, ¿no? Tiene que ser máximo hasta ese día de hora, 12:59 de la noche del 23 de noviembre, el próximo miércoles, y única y exclusivamente por el canal del grupo WhatsApp Control Parlamentario. Es importante que tengan presente que la elaboración del PPT que ustedes están realizando y la exposición, tanto la exposición propiamente dicha como el feedback que haya entre los alumnos y los expositores o las preguntas que pueda hacer yo, todo eso va a tener una calificación y esa calificación equivale al 50% de la nota final para la aprobación del curso. La nota para aprobar el curso, como consta en el sílabus que se les ha distribuido incluso antes del inicio del curso, es de 14. Entonces, los exhorto a que aquellos que no han empezado todavía a trabajar su PPT
espero que no sea el caso de ninguno, sino que ya estén todos en pleno trabajo. Si no lo han hecho, lo empiecen ya, porque como les digo, ya no 48 horas y un poco más de 48 horas, ¿no? Son las 6, 6 y 4, 10, 4, 6 horas, ¿no? O sea, son 52 horas más o menos para la entrega del trabajo. Así que, por favor, tomen sus precauciones, porque los tiempos, los plazos, las observaciones que les acabo de hacer sobre cómo se entrega, dónde se entrega, las vengo repitiendo al inicio todas las semanas. Entonces, no hay lugar a que no sabía, no me di cuenta, no me acordaba. Todas las clases lo estamos señalando al inicio de la sesión, recordándoles cuáles son las preguntas que hay que contestar, cómo se debe hacer el PPT, cuáles son los plazos para la entrega, cuál es el canal, el conducto para hacer la entrega del trabajo. Entonces, con todas estas contingencias, luego de esta introducción operativa del taller, ahora sí vamos a iniciar propiamente la sesión que está prevista para el día de hoy, lunes 21 de noviembre. En el proceso de evaluación de los distintos instrumentos de control político de los que disponen los parlamentarios, los congresistas, para ejercer su función de control político, los hemos estado revisando detenidamente a lo largo de 4 semanas, ¿no? Durante las últimas 4 clases hemos estado revisando puntualmente en cada sesión 3, 4, 5 instrumentos de control parlamentario, 4 herramientas, mecanismos de control parlamentario. La semana pasada, el día miércoles, la última sesión que hemos tenido, abordamos 3 temas o 3 mecanismos de control parlamentario, de control político. Revisamos la vacancia, revisamos las distintas, la evolución histórica de la vacancia, las distintas modalidades de vacancia, la muerte, la incapacidad física o moral permanente, el enjuiciamiento. Revisamos todas las causales que están previstas en la Constitución y obviamente las dos que más tiempo nos llevó por física y por precedentes, la renuncia y la causal de vacancia por renuncia y la permanente incapacidad moral, o moral, perdón. Luego de esto pasamos a revisar la suspensión, está prevista en la Constitución, pero no está reglamentado, y nos referimos también a la propuesta legislativa que existe ahora, que está en estudio en la Comisión de Constitución para regular la suspensión. Finalmente, para cerrar la sesión del miércoles pasado, entramos al tema de dación de cuenta, básicamente con la dación de cuenta de los decretos supremos sobre estado de emergencia y estado de excepción. Vimos en este caso que, si bien estaban regulados por la Constitución, no había había un vacío reglamentario, no había una norma reglamentaria que lo regulara, pero que justo coincidentemente el mismo miércoles 16 que tuvimos la sesión, se había publicado en el Peruano la resolución legislativa del Congreso que modificaba el reglamento, incluyendo un artículo justamente que regulaba la dación de cuenta de los decretos supremos sobre estado de emergencia y estado de excepción. Y lo analizamos brevemente y vemos cuál era el procedimiento correspondiente. Esto fue de manera muy
apretada, muy resumida, los temas que fueron materia de la sesión el día miércoles pasado. Me van a permitir un minuto, por favor, para poder compartir con ustedes PowerPoint que he preparado para la sesión de hoy. ¿Se ve bien? ¿Es visible? Sí, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces vamos a continuar con nuestra sesión. En la presente sesión culminaremos la revisión de los instrumentos de control parlamentario. Nos vamos a dedicar a lo largo de esta sesión, dentro del gran tema dación de cuenta, vamos a dedicarnos en esta sesión a el control parlamentario de las facultades legislativas del presidente de la República, a los mecanismos que están previstos en la Constitución y en el reglamento para que el Congreso pueda examinar, evaluar, revisar, pronunciarse en este juego de equilibrio de poderes respecto de los actos normativos, de las normas con carácter o rango de ley que la Constitución permite emitir al Poder Ejecutivo. Esa va a ser la razón de ser de nuestra clase de hoy. Estas facultades legislativas del Poder Ejecutivo, que están previstas en la Constitución, se manifiestan por los siguientes medios o de las siguientes maneras. Primero, con los decretos legislativos. Segundo, mediante los decretos de urgencia. Y tercero, mediante los llamados tratados internacionales ejecutivos. Como mencionábamos en la sesión pasada del miércoles, el miércoles 16, una de las funciones preponderantes y más importantes de los cuerpos parlamentarios, de los congresos, de los parlamentos modernos, es la función de control político. Esa ha sido la línea conductora que hemos tenido durante todas estas semanas. Control mediante el cual se materializa uno de los principales pilares del Estado de Derecho, el sistema de pesos y contrapesos, los checks and balances, como dicen los anglosajones, mediante el cual, o mediante los cuales, el Poder Legislativo garantiza ante la ciudadanía que el Poder Ejecutivo no exceda el marco constitucional en el uso regular de sus competencias y el Poder Ejecutivo tiene una serie de atribuciones y funciones que están establecidas en la Constitución y desarrolladas en los reglamentos y en las leyes, y la función del Ejecutivo en este equilibrio de poderes es justamente verificar de las facultades del Poder Ejecutivo no excedan el marco de la Constitución. Los parlamentos modernos entienden que el control parlamentario es su razón de ser, relanzando así esta función parlamentaria y logrando a su vez la legitimidad y la aceptación ciudadana. El control político busca transparentar los actos y políticas de gobierno para que la ciudadanía tenga elementos de juicio suficientes para la elaboración de su propio juicio político respecto de la actuación del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué es importante que la población, que la ciudadanía, que las personas comunes y corrientes de a pie tengan o puedan formarse, tengan la posibilidad de formarse su propio juicio? Porque finalmente eso debe alimentar la decisión que cada 5 años tome el ciudadano, el elector, al momento de votar. ¿Cuál ha sido el resultado de ese juicio político que ha realizado el Parlamento durante los 5 años? Y cómo el ciudadano va tomando conciencia de todos estos temas y puede hacerse su propio juicio de tal manera que esté debidamente informado y tenga
un bagaje de conocimiento mínimo que le permita de mejor manera tomar su decisión al momento de votar. Mediante el control parlamentario se puede lograr, aunque no siempre, pero es el objetivo del control parlamentario, enmendar las acciones y políticas que lleve a cabo el Poder Ejecutivo, de tal manera que pueda evitarse perjuicio a la ciudadanía. Es decir, el control parlamentario no busca necesariamente o solamente hacer efectiva una responsabilidad. Esto implica ya que algo se haya hecho mal y que por tanto alguien tenga que responder. Eh, También es objeto, y sería bueno que fuese así, para no llegar justamente a lo segundo, es objeto del control parlamentario, más allá de hacer efectivas las responsabilidades, lograr que se puedan enmendar las acciones y evitar a través de esos correctivos, de esas advertencias que se pueden señalar al Ejecutivo, a través de los diferentes mecanismos de control, evitar un perjuicio a la población. Y por tanto, en ese juego de equilibrio, poner las cosas en el justo lugar que le corresponde, sin que la población se perjudique por un accionar del Poder Ejecutivo que está realizándose, que puede estar realizándose más allá de las reglas constitucionales y legales establecidas. Hoy en día, el Congreso no tiene más el monopolio de la ley. De eso también conversamos la semana pasada. Los poderes ejecutivos en el Perú y en el mundo, progresivamente, en los últimos han cobrado mayor implementación de la ley por medio de facultades constitucionales para emitir normas que tienen el mismo rango que una ley, solicitándole al Congreso que le otorgue facultades para él legislar y emitiendo decretos de urgencia y decretos supremos mediante los cuales se declaran los estados de excepción. Creo que ya hablamos la semana pasada. La doctrina constitucional y parlamentaria moderna reconoce la naturaleza excepcional de las facultades legislativas del gobierno para señalar el principio de colaboración entre poderes. Ante estas facultades cada vez mayores, atribuidas por el constituyente a los ejecutivos en la construcción de la Constitución, la doctrina, a fin de mantener el balance que siempre debe haber entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ha establecido la dación de cuenta o el control de los actos legislativos del Poder Ejecutivo. Así, si bien estos cuentan con dicha potestad, es decir, los ejecutivos cuentan con la potestad de poder legislar, tienen también aparejada a esta facultad una obligación. La Constitución le otorga al Poder Ejecutivo una facultad, la facultad para legislar, pero conjuntamente a esa responsabilidad, a esa facultad que se le otorga, también se presenta una obligación para el Ejecutivo. Y la obligación es justamente la de dar cuenta de los actos legislativos que realiza por esa facultad constitucional al Congreso de la República. Se da cuenta del Congreso de la República porque es el Congreso, el Parlamento, el que representa a la población. La población se ha hecho representar por sus parlamentarios y por tanto son ellos los que deben ser depositarios de las explicaciones del Ejecutivo respecto de sus facultades legislativas. Por consiguiente, el presidente de la República debe informar sobre el uso que haga de sus facultades legislativas, cualesquiera que sean estas. En contrapartida, el Congreso, respecto de estas facultades, debe ejercer control.
que implica su evaluación, la evaluación de las facultades legislativas, ya concretas, realizadas, es un control ex post, es un control posterior, ¿no? Entonces, el Congreso evalúa y, de ser el caso, si encuentra que ha habido algún exceso de parte del Poder Ejecutivo, puede modificar este acto normativo o derogarlo, de tal manera que esté de acuerdo con el ordenamiento constitucional, ¿no? Si no hay forma de salvarlo, tendrá que ser derogado. Y si puede ser modificado para corregir esa inconstitucionalidad o ese desborde del marco constitucional, entonces el Congreso está habilitado constitucionalmente para hacer las modificaciones necesarias para hacer esos ajustes. Dicho sea de paso, es por eso que hay quienes sostienen que el control político respecto de los actos legislativos que constitucionalmente le corresponden al Poder Legislativo es una función eh, que no es 100% de control político, o que, en otras palabras, siendo una función de control político, puede implicar, no necesariamente, pero puede implicar que vaya aparejada una función, la función legislativa, dado que al hacer el control puede requerirse iniciar un un procedimiento legislativo que sea la derogación o la modificación de esta norma que ha emitido el Poder Ejecutivo. Y por eso se dice que no es solamente un procedimiento de control, porque es posible, siempre será posible que vaya aparejada o como consecuencia de la evaluación de control político, el Parlamento vea la necesidad de iniciar un acto legislativo. Por eso, y si no lo modifica o no lo deroga, lo que está haciendo es convalidarlo, es decir, no encuentro ninguna observación, por tanto, esta norma que he revisado es totalmente válida y no tiene ningún inconveniente para que continúe su vigencia. Esta actuación del Congreso lo que hace entonces es que pide constitucionalmente el acto normativo proveniente del Poder Ejecutivo. Es decir, el Congreso asegura la no existencia de exceso o abuso en el ejercicio de la facultad legislativa que constitucionalmente le corresponde. Las normas que emite el Poder Ejecutivo, una vez que se promulgan y son publicadas en el Diario Oficial del Peruano, son vigentes a partir del día siguiente de esta publicación, a menos que, como sabemos, las normas, como toda norma, como toda ley, son vigentes al día siguiente de su publicación, a menos que contengan pues una vacatio legis, es decir, que la misma norma señale una fecha cierta ulterior, posterior para el inicio de su vigencia. Es decir, no se requiere que el Congreso se pronuncie para que la norma que emite el Poder Ejecutivo sea vigente y exigible. El acto normativo del Poder Ejecutivo es vigente y exigible desde el día siguiente de su publicación, a menos que haya una vacatio legis. Cuando el Congreso se pronuncia, lo que sucede es que el Congreso convalida el acto normativo y en todo caso, si tiene que hacer una modificación o delegación, bueno, la realiza y esa modificación será vigente en adelante, o esa delegación quiere decir que esa norma ya no será expulsada del espectro normativo, sin que ello afecte, y eso es importante decirlo, sin que ello afecte los efectos jurídicos que en el lapso entre que inició su vigencia y que es expulsada o modificada, expulsada del espectro normativo o modificada,
los efectos jurídicos que ha ocasionado, que son totalmente válidos. Los fundamentos para entender el poder de control político sobre los actos legislativos del presidente de la República pueden ser identificados y comprendidos a través de tres tipos de procedimientos de control. El control parlamentario sobre los decretos legislativos, el control parlamentario sobre los decretos de urgencia, el control parlamentario sobre los tratados internacionales ejecutivos. Esos son los tres procedimientos mediante los cuales se manifiesta esta potestad parlamentaria de evaluar, verificar y supervisar los actos normativos del Poder Ejecutivo. Iniciaremos entonces la revisión de los mecanismos de control parlamentario respecto de las facultades legislativas del presidente de la República, revisando los decretos legislativos. En primer término, vamos a dedicarnos a los decretos legislativos y en los minutos siguientes hablaremos de los decretos de urgencia y luego de los tratados internacionales ejecutivos. Pero vamos a dar inicio a esta revisión de los mecanismos de control parlamentario sobre los actos legislativos del Poder Ejecutivo, revisando el control parlamentario sobre los decretos de urgencia. La Constitución Política de 1933 regula dos tipos de decretos legislativos. Los decretos legislativos que se encuentran comprendidos en los artículos 80 y 81 de la Constitución son un tipo de decretos legislativos, y el segundo tipo, o la segunda clase de decretos legislativos, son aquellos que se encuentran regulados en el artículo 104 de la Constitución. Entonces, en el universo de decretos legislativos tenemos dos grupos, dos subgrupos, los del artículo 80 y 81 y los del 104. Veremos primero los decretos legislativos a los que se refieren los artículos 80 y 81 de la Constitución, los decretos legislativos que son de materia única y exclusivamente presupuestal. Vamos a ver primero los del artículo 80. ¿Qué dice el artículo 80 de nuestra Constitución? Señala el 80. El Ministerio de Economía y Finanzas sustenta ante el Pleno del Congreso de la República el pliego de ingresos. Cada ministro sustenta los pliegos de egresos de su sector y previamente sustentan los resultados y metas de la ejecución presupuestal del año anterior y los avances en la ejecución del presupuesto del año fiscal correspondiente. El presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución. Si la autógrafa de la ley de presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo, hasta el 30 de noviembre entra en vigencia el proyecto de que es promulgado por decreto legislativo. Entonces, y estamos justamente actualmente en este proceso. De hecho, esta semana, el pleno de esta semana debe abocarse a debatir la ley de presupuesto que está dictaminando la Comisión de Presupuesto. Si hasta el 30 de noviembre, que es lo que señala la Constitución, el Poder Legislativo no ha aprobado el presupuesto, dice la Constitución, entra en vigencia el proyecto entra en vigencia el proyecto del Poder Ejecutivo, que es promulgado por decreto legislativo. En la práctica, este caso se ha dado una sola vez, hasta donde he alcanzado a revisar, por lo menos en la historia parlamentaria reciente. Y sucedió en el año 2019, a veces con mucha celeridad o luchando contra el tiempo. El Congreso siempre ha aprobado el presupuesto y lo ha enviado al Ejecutivo y ha sido entregado a antes de que culmine la fecha, el día señalado por la Constitución, el 30 de noviembre. Sin embargo, en el año 2019, ustedes recordarán,
el 30 de septiembre, el entonces presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso que ya había recibido el proyecto de ley de presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo. Estaba ya en trámite el proceso parlamentario o legislativo de aprobación del presupuesto, pero obviamente no se había culminado, recién se había iniciado, y se disolvió el Congreso. Por tanto, al estar disuelto el Congreso y ser esto una atribución del Congreso propiamente dicho, no hubo presupuesto. Es decir, una vez disuelto el Congreso, siguió funcionando la Comisión Permanente, pero la Comisión Permanente no tiene facultades legislativas en esas circunstancias. En otras circunstancias sí las tiene o las puede tener. Entonces, no era posible, era materialmente imposible que el Congreso de la República, por estar disuelto, pudiese aprobar a más tardar el 30 de noviembre el presupuesto, porque el 30 de septiembre ya había sido disuelto. O sea, 2 meses antes del plazo que tenía, de culminar el plazo que tenía, había sido disuelto. Por eso que en esa ocasión, el Poder Ejecutivo, el presidente Martín Vizcarra, hizo uso de las facultades que tenía para sancionar, aprobar y promulgar la ley de presupuesto. Sin embargo, aquí sucedió algo que, en mi concepto, hubo una doble irregularidad. Eh, si bien es cierto, el artículo 135 le da la potestad al presidente de la República para elegir tanto el Congreso ha sido disuelto y hasta que se conforme un nuevo Congreso, dado que el artículo 135 en su segundo párrafo señala, en ese interregno, es decir, el interregno es desde que se cierra el Congreso hasta que entra en funciones uno nuevo. En ese interregno el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los cuales da cuenta, ¿no?, a la Comisión Permanente para que los examine y no se eleve al Congreso una vez que éste se instale. El 135 le da una facultad general al presidente de la República, mientras que no hay Congreso porque ha sido disuelto, y hasta que no inicie las funciones del nuevo Congreso, tú puedes legislar mediante decretos de urgencia. Entonces, lo que hizo el presidente Martín Vizcarra, su presidente del Consejo de Ministros, su ministro de Economía, su gabinete, fue efectivamente aprobar el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020. Y como les comenté, bajo mi punto de vista, hubieron dos, no sé si decir irregularidades, pero sí cuestiones atípicas, cuestiones que no están, a mi entender, de conformidad con la norma constitucional, aunque nunca nadie lo observó formalmente. La primera de estas cuestiones atípicas, claro, era la primera vez que esto pasaba, pero de todas maneras una lectura sistemática de la Constitución hubiera sido importante. La primera observación que yo me permito hacerle a lo que pasó en este entonces está relacionado con el mecanismo, con el instrumento mediante el cual se aprueba el presupuesto, porque el presupuesto fue aprobado y promulgado por decreto de urgencia. Y si bien es cierto, el segundo párrafo de 135 dice que el Poder Ejecutivo legisla mediante decreto de urgencia cuando nos encontramos en interregno parlamentario, es decir, como les reitero, en el interregno es el tiempo que transcurre entre el cierre del Congreso y la instalación del nuevo Congreso. Si bien es cierto, como les digo, hay esa prescripción constitucional que habilita al presidente de la República a legislar mediante decretos de urgencia, esta es una norma general. La del artículo 80 es específica para la ley de presupuesto.
Por lo tanto, la norma específica debiera primar sobre la norma general. Ese es uno de los principios básicos del derecho. Norma específica tiene preponderancia, prima, debe ser elegida antes que la norma general. Y en este caso, a mi entender, debió primar la norma del segundo párrafo del artículo 80. Si la autógrafa de la ley de presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, entra en vigencia el proyecto del Poder Ejecutivo, que es promulgado por decreto legislativo. Entonces, el día 30 de noviembre, al Congreso no haber enviado la autógrafa de presupuesto, no lo hizo porque está disuelto, pero al no recibir la autógrafa de presupuesto, el Poder Ejecutivo, el Ejecutivo debió haber promulgado el presupuesto. Lo hizo, sí, pero mediante decreto de urgencia. Yo creo que lo debió haber hecho mediante decreto legislativo, como dice el segundo párrafo del 80. Esto para mí es el primer error, la primera atingencia que yo le hago a este proceso que se dio en el año 2019. Lo segundo es que la norma del segundo párrafo del 80, y me voy a permitir leerlo nuevamente. Si la autógrafa de la ley de presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, entra en vigencia el proyecto del Poder Ejecutivo, que es promulgado por decreto legislativo. Lo que sucedió en el 2019 es que entró en vigencia un presupuesto que no fue promulgado por decreto legislativo, sino por decreto de urgencia, y porque además lo que se publicó y se promulgó, mejor dicho, lo que se promulgó y se publicó, no fue el proyecto remitido por el Ejecutivo. Entonces, y eso me parece a mí un poco más grave que el otro, porque el otro podríamos discutir, digamos, hasta cierto punto podría ser debatible que la 80 no debió primar sobre el 135 porque el 80 es en tiempos normales y el 135 es para tiempos excepcionales. Pues, se puede hacer un debate sobre eso y probablemente habrían argumentos de uno y otro lado. Pero lo otro sí es, me parece mucho más restrictivo. No hay norma complementaria, norma suplementaria. No hay autógrafa de presupuesto. Lo que debe promulgar el Ejecutivo, lo que debió promulgar el Ejecutivo fue su proyecto de ley. Y el Poder Ejecutivo en el año 2019 no promulgó su proyecto de ley de presupuesto. No lo promulgó tal cual. Bueno, esto es entonces en cuanto a los decretos legislativos presupuestales, el artículo 80. Pero también les decía que está el del artículo 81. ¿Qué dice el artículo 81? El artículo 81 señala: la cuenta general de la República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General de la República, es remitida por el Presidente de la República al Congreso de la República en un plazo que vence el 15 de agosto del año siguiente a la ejecución del presupuesto. La cuenta general de la República es examinada y dictaminada por una comisión revisora hasta el 15 de octubre. El Congreso de la República se pronuncia en un plazo que vence el 30 de octubre. Si no hay pronunciamiento del Congreso de la República, en el plazo señalado se eleva el dictamen de la Comisión Revisora al Poder Ejecutivo para que éste promulgue un decreto legislativo que contiene la cuenta general de la República. Entonces, el Poder Ejecutivo puede hacer uso de los decretos legislativos específicamente de acuerdo al 80 y 81 para promulgar la ley de presupuesto o la ley de la cuenta general de la República en los casos en que el Congreso no, dentro de los plazos que establece la Constitución, no los haya aprobado. Y estos son entonces el primer grupo de decretos legislativos a los que nos vamos a referir. Los decretos legislativos que yo los denomino presupuestales. Vamos a pasar al otro grupo de decretos legislativos, a los decretos legislativos que están referidos a aquello que señala el artículo 104 de la Constitución. ¿Qué señala el artículo 104 de la Constitución? El artículo 104 de la Constitución dice: el Congreso
puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley. No pueden darse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente. Los decretos legislativos están sometidos en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley. El presidente de la República da cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada decreto legislativo. Eso es lo que dice el artículo 104. El procedimiento parlamentario para el control político de los decretos legislativos está establecido en el artículo 90 de nuestro reglamento. ¿Qué dice el artículo 90? El Congreso ejerce control sobre los decretos legislativos que expide el presidente de la República en uso de las facultades legislativas a que se refiere el artículo 104 de la Constitución Política, de acuerdo con las siguientes reglas. El presidente de la República debe dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de los decretos legislativos que dicta en uso de las facultades legislativas dentro de los 3 días posteriores a su publicación. Es decir, una vez que el Poder Ejecutivo promulga un decreto legislativo, lo publica y desde la publicación, a partir de la publicación, tiene máximo de 3 días para remitir al Congreso el decreto legislativo, para dar cuenta del uso de esa facultad. Recibido el oficio y el expediente mediante el cual el presidente de la República da cuenta de la expedición del decreto legislativo y a más tardar el primer día útil siguiente, el presidente del Congreso envía el expediente a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, o a la que señale la ley autoritativa para su estudio. La comisión informante presenta dictamen obligatoriamente en un plazo no mayor de 10 días. En el caso que el o los decretos legislativos contravengan la Constitución política o excedan el marco de la delegación de facultades otorgado por el Congreso, recomienda su derogación o su modificación para subsanar el exceso o la contravención sin perjuicio de la responsabilidad política de los miembros del Consejo de Ministros. Es decir, la evaluación que va a hacer la Comisión de Constitución o la comisión que corresponda de los decretos legislativos no solamente es respecto del parámetro constitucional, es decir, si el decreto legislativo está enmarcado dentro de los parámetros constitucionales, sino que también tiene que estar enmarcado el decreto legislativo en la ley autoritativa, nos dice. La comisión informante presenta dictamen obligatoriamente en un plazo no mayor de 10 días. En el caso que o los decretos legislativos convengan la Constitución política o excedan el marco de la delegación de facultades otorgados por el Congreso, recomienda su derogación o su modificación. ¿Cuál es la ley autoritativa para que el Poder Ejecutivo pueda hacer uso de su facultad constitucional a legislar mediante decretos legislativos? Tiene que solicitar esa facultad al Congreso. Es decir, es una facultad que depende del Congreso. El Poder Ejecutivo va a tener la facultad siempre y cuando el Poder Legislativo le dé paso le autorice a hacer uso de esa facultad. Por tanto, en estos decretos legislativos tenemos un doble control, porque hay un control ex ante y un control ex post. ¿Por qué ex ante? Porque el Congreso evalúa la solicitud del Poder Ejecutivo y le autoriza o no hacer uso de los decretos legislativos. Entonces, el Poder Ejecutivo envía su proyecto de ley para poder hacer uso de las facultades, y eso está previsto en el literal D del numeral 1 del artículo 76 del reglamento. Las proposiciones de ley autoritativas de legislación delegada deben precisar la materia específica de la delegación y el plazo de la autorización. No puede proponerse ley autoritativa de legislación delegada en materias relativas a reforma constitucional,
aprobación de tratados internacionales y leyes orgánicas, ni la ley de presupuesto, ni de la cuenta general de la República. Entonces, justamente este es el marco de la ley autoritativa. El Congreso le dice, bueno, señor, usted me ha pedido facultades para legislar, yo le otorgo estas facultades que usted me ha solicitado en materias A, B y C por tanto tiempo. Ese es el control ex ante. El control ex post es una vez que el Congreso recibe el decreto legislativo que ha sido promulgado en virtud de esas facultades delegadas. Entonces yo tengo que revisar no solamente el marco constitucional, sino también que ese decreto legislativo se enmarque dentro de las facultades que han sido otorgadas, es decir, que esté dentro de los temas para los que ha sido habilitado el Ejecutivo a legislar, y por supuesto que ese decreto legislativo haya sido emitido dentro del plazo. El Congreso le dice, yo te doy facultades para legislar sobre esos temas, pero por 30 días, por 60 días, por 45 días. Entonces, todos los decretos legislativos que apruebe el Ejecutivo deben estar promulgados dentro de ese plazo. Si pasase de ese plazo, entonces sería inconstitucional y por tanto debía ser derogado. El Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional, en diversas sentencias se ha pronunciado sobre los alcances y pertinencia de la acción de cuenta de la legislación delegada. Por ejemplo, el expediente 004 del 2004 señala su 24. La separación de poderes que configura nuestra Constitución no es absoluta, porque la estructura y funciones de los poderes del Estado regulados por la Constitución también se desprende el principio de colaboración de poderes. Al respecto, encontramos una colaboración de poderes cuando el artículo 104 de la Constitución establece que el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar. ¿Por qué le llama el Tribunal Constitucional principio de colaboración, a estos principios de colaboración? Porque efectivamente hay un acuerdo, hay una colaboración, hay un acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo. Ya, tú quieres hacer esto, ya yo te lo permito, permito que lo hagas, hazlo, ¿no? Y después yo lo voy a revisar, ¿no? Entonces hay una colaboración. También dice el Tribunal Constitucional sobre los decretos legislativos en el expediente, la sentencia recaída en el expediente 022-2004, del 12 de agosto del 2005. Si bien una de las características principales de la ley orgánica en el derecho comparado es la de ser un instrumento de desarrollo de la Constitución, el Tribunal Constitucional considera que uno de los elementos fundamentales de la ley orgánica en el Perú, además de los establecidos en el artículo 106 de la Constitución, es el que se funda en la reserva de ley exclusiva a favor del Congreso de la República. En efecto, una interpretación sistemática de los artículos 104 y 101, inciso 4 de la Constitución, se concluye que la aprobación de leyes orgánicas no puede ser delegada a la Comisión Permanente del Congreso de la República, ni tampoco al Poder Ejecutivo mediante decretos legislativos. Esta limitación, que no opera para las materias de ley ordinaria, que sí pueden ser delegadas al Poder Ejecutivo para que legisle sobre ellas, se constituye en el núcleo mínimo indisponible de las competencias legislativas del Congreso de la República, para el caso de normas con rango de ley, ya que la legislación de las materias de ley orgánica no puede ser delegada al Poder Ejecutivo. Hasta aquí entonces hemos llegado con el tema de los decretos legislativos. Nos quedan revisar los decretos de urgencia y los tratados ejecutivos internacionales. Vamos a hacer, como es acostumbrado, un break de 10 minutos y nos vamos a volver a reunir a las 7:19 para continuar con nuestra sesión. Entonces, por favor, en 10 minutos exactos retomamos la sesión. Muchas gracias, nos vemos en 10 minutos. Muy bien, vamos a retomar la sesión de hoy. Voy a reinstalar el PPT. ¿Está bien? ¿Se ve el PPT? Sí, doctor, sí se visualiza. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a reiniciar la sesión. Habíamos culminado de revisar los decretos legislativos como una de las primeras facultades legislativas de las cuales la Constitución le confiere al Poder Ejecutivo al Presidente de la República. Entonces vamos a entrar ahora a revisar
los denominados decretos de urgencia. El abogado Ricardo Herrera, respecto del antecedente de los decretos de urgencia, menciona lo siguiente. El primer texto constitucional que abordó sistemáticamente el tema de los decretos de urgencia fue la Carta Magna de Austria de 1920. En ella se contemplaba la figura de los decretos transitorios de modificación de leyes como potestad legislativa del Poder Ejecutivo. Esto en el artículo 118 de dicha Constitución. En cuanto a los requisitos que debía cumplir estas normas para ser válidas, destacaba su urgente necesidad para evitar un daño público irreparable y la suspensión de funciones del Senado. Además, estas disposiciones eran estrictamente temporales. Debían ser inmediatamente convalidadas por la Cámara de Diputados, convocado por el Poder Ejecutivo, y no podían alterar normas constitucionales, no podían crear tributos, no podían enajenar patrimonio estatal, ni podían modificar normas laborales o de seguridad social o normas relativas al derecho de asociación. Unos años después, la Ley 100 en Italia, en el año 1926, decía, preveía medidas muy similares a los decretos de urgencia introducidos en la ley fundamental austriaca. Los denominaba disposiciones con fuerza de ley. Por su parte, la reforma constitucional polaca de ese mismo año, 1926, empleaba la expresión reglamentos con fuerza de ley, permitiéndolo siempre y cuando existiera un interés estatal impostergable y cuando el Congreso estuviera en receso. Así lo señalaba el artículo 44 de dicha Constitución. Poco después, en 1928, la Constitución de Lituania otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de dictar leyes también durante la suspensión de funciones del Parlamento. Todas estas normas no restringían la competencia de tales disposiciones extraordinarias a determinadas materias. De otro lado, la Constitución española de 1931 permitía la emisión de decretos sobre materias reservadas al Parlamento, llamándolos decretos leyes, nombre que conservan en la actualidad en la Constitución de 1978. Estas normas debían dictarse cuando estuviera en receso las Cortes, es decir, el Parlamento español, por urgente necesidad nacional y regirían transitoriamente hasta que las Cortes puedan regular sus materias de manera permanente. Por su parte, la Constitución italiana de 1947 reconoce las ordenanzas de necesidad en el artículo 77, con forma de decreto ley, como potestad normativa del Poder Ejecutivo para casos de necesidad y urgencia, debiendo ser convalidadas inmediatamente por el Parlamento bajo condición resolutoria con efectos retroactivos. Esos son, de alguna manera, una suerte de antecedentes históricos en la legislación comparada. En el Perú, los decretos de urgencia tienen como antecedente la norma del inciso 20 del artículo 211 de la Constitución de 1979, que previó la atribución presidencial de dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera con cargo de dar cuenta al Congreso. Durante el segundo régimen del presidente Belaúnde, del 80 al 85, se inicia la política gubernamental de apelar a esta norma constitucional bajo el nombre de decretos supremos extraordinarios, que eran los decretos de necesidad y urgencia que de alguna manera están configurados en la legislación comparada. La Constitución política vigente, la de 1993, al igual que en el caso de los decretos legislativos, regula dos tipos de decretos de urgencia. Regula los decretos de urgencia que están comprendidos en el segundo párrafo del artículo 135 y los decretos de urgencia que están regulados en el numeral 19 del artículo 117. Los primeros, los del artículo 135, segundo párrafo, digamos que ya nos hemos adelantado un poquito, o me he adelantado yo un poquito a ellos, cuando hemos hablado de los decretos legislativos, ¿no? Para anotar
lo que sucedió con la promulgación del presupuesto, de la ley de presupuesto el año 2019. Breve y rápidamente, ¿qué señala el 135? Reunido el nuevo Congreso puede, luego haber sido disuelto constitucionalmente, reunido el nuevo Congreso puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos de poder ejecutivo durante el interregno parlamentario. En ese interregno, y acá es la parte que nos interesa, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso una vez que éste se instale. Esto solamente ha sucedido una vez y ha sido justamente con la disolución del Congreso del 30 de diciembre de 2019. El Poder Ejecutivo empezó a legislar mediante decretos de urgencia y no había una regulación reglamentaria y la sigue sin haber, debería reglamentarse, el procedimiento para evaluar esos decretos de urgencia. A falta de norma, la Comisión Permanente aprobó un procedimiento sumario mediante el cual se designaba en la Comisión Permanente a un ponente y a uno o dos congresistas más que trabajaran con este ponente para que informara a la Comisión Permanente respecto del decreto legislativo que se le asignaba, ¿no? A cada parlamentario, en la medida que iba dando cuenta el Poder Ejecutivo de la Comisión Permanente, se iban poniendo a diferentes miembros de la Comisión Permanente como ponentes, ¿no? Estaban la evaluación con un grupo de funcionarios del Departamento de Comisiones que se ponía a su disposición para hacer una evaluación técnica y preparar el informe que era aprobado en la Comisión Permanente, y de ese informe se dio cuenta, de todos esos informes se dieron cuenta después al nuevo Congreso una vez que éste se instaló. Y el nuevo Congreso lo que hizo fue esos informes enviarlos a las comisiones correspondientes. Esos son uno de los tipos de decretos de urgencia, los del artículo 135. Son decretos de urgencia excepcionales, si cabe el término, porque suceden solamente cuando se produce la disolución del Congreso. Los otros decretos legislativos que vamos a entrar a ver ahora son los decretos legislativos que están regulados o están establecidos en el numeral 19 del artículo 118 de la Constitución. Vamos a ver entonces estos decretos de urgencia. ¿Qué señala el artículo 118 en su numeral 19? Corresponde al presidente de la República dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional, y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. El control parlamentario respecto de los decretos de urgencia establecidos en este literal 19, en este numeral 19 del artículo 118 de la Constitución, se encuentran regulados en el artículo 91 del reglamento del Congreso. Se dice el artículo 91 del reglamento del Congreso. El Congreso ejerce control sobre los decretos de urgencia dictados por el presidente de la República en uso de las facultades que le concede el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución Política, de acuerdo con las siguientes reglas. Dentro de las 24 horas posteriores a la publicación del decreto de urgencia, el presidente de la República dará cuenta por escrito al Congreso o a la Comisión Permanente, según el caso, adjuntando copia del referido decreto. Recibido el oficio y el expediente mediante el cual el presidente de la República da cuenta de la expedición del decreto de urgencia, y a más tardar el día útil siguiente,
el presidente del Congreso enviará el expediente a la Comisión de Constitución para su estudio dentro del plazo improrrogable de 15 días útiles. La Comisión da cuenta al Consejo Directivo del cumplimiento de esta atribución en el segundo día útil siguiente a la aprobación del dictamen. El presidente informa obligatoriamente al Pleno y ordena su publicación en el portal del Congreso o en la Gaceta del Congreso o en el Diario Oficial del Peruano. La Comisión Informante calificará si el decreto de urgencia versa sobre las materias señaladas en el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución Política y se fundamenta en la urgencia de normar situaciones extraordinarias e imprevisibles cuyo riesgo inminente de que se extiendan constituye un peligro para la economía nacional o las finanzas públicas. En todo caso, presenta dictamen y recomienda su derogatoria si considera que las medidas extraordinarias adoptadas mediante el decreto de urgencia no se justifican o exceden el ámbito material señalado en el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución Política. En caso contrario, emite dictamen haciendo constar el hecho para los efectos a que se contrae en la parte final del inciso B de este artículo. Si el Pleno del Congreso aprueba el dictamen de la Comisión Informante, el presidente del Congreso debe promulgarlo por ley. Así es, pues, como el reglamento del Congreso regula el procedimiento para el control parlamentario de los decretos de urgencia. ¿Cuáles son las características de los decretos de urgencia en nuestro ordenamiento jurídico? Es una atribución propia del gobierno, por lo que está asignada al presidente de la República, quien dirige la política general del gobierno, conforme al inciso 3 del artículo 118 de la Constitución. Sin perjuicio de ello, el inciso 2 del artículo 125 de la Constitución establece que es atribución del Consejo de Ministros aprobar los decretos de urgencia que dicta el presidente de la República. En consecuencia, se requiere acuerdo del Consejo de Ministros para que el presidente de la República ejerza la atribución de dictar los decretos de urgencia. Requieren de un estado de necesidad como presupuesto público habilitante, que obliga a una acción normativa inmediata en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes. Por eso se denominan medidas extraordinarias y se deben dictar solo cuando sí lo requiere el interés nacional. En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional, en el caso denominado Nesta, ha precisado respecto al estado de necesidad que las circunstancias, además, deberán ser de naturaleza tal que el tiempo que demande la aplicación del procedimiento parlamentario para la expedición de leyes, la presentación de la iniciativa, el paso de estudio por comisiones, el tiempo de debate y aprobación del dictamen, su inclusión en la agenda del Pleno, el debate en el Pleno, su votación en doble votación, su aprobación en doble votación, la elaboración de la autógrafa, el envío al Poder Ejecutivo y el plazo que éste tiene para observarlo o promulgarlo, ¿no? Todo este tiempo, todo este plazo pudiera impedir la prevención de daños o, en su caso, que los mismos los daños devengan irreparables. Tratándose del requisito de interés nacional, en la doctrina se considera que es indispensable para que pueda reconocerse la validez de un decreto de urgencia que tenga esta finalidad de proteger intereses generales de la sociedad y no intereses determinados de individuos. El Tribunal Constitucional, como supremo intérprete del texto constitucional, en el fallo al que les he hecho ya referencia sobre esta materia, señala: debe ser el interés nacional el que justifique la aplicación de la medida concreta. Ello quiere decir que los beneficios que depare la aplicación de la medida no puede circunscribir sus efectos en intereses determinados, sino por el contrario deben alcanzar a toda la comunidad. Este presupuesto fáctico no está sujeto a una facultad discrecional del Poder Ejecutivo, sino que es susceptible de ser apreciado y revisado en sede judicial si su definición constituye un concepto jurídico indeterminado. La causa habilitante debe ser una real emergencia pública que debe existir realmente y ser susceptible de comprobación jurisdiccional.
Por ejemplo, si el gobierno declara que se encuentra en una situación de emergencia económica, esta calificación debe corresponder a criterios fácticos y jurídicos objetivos, y no al ejercicio de una facultad discrecional que pueda basarse en criterios extrajurídicos de la más diversa índole. En otras palabras, no son términos subjetivos, sino términos totalmente objetivos y contrastables. Siendo un concepto jurídico indeterminado, se refiere a un aspecto de la realidad que puede ser interpretado y, en consecuencia, revisado en sede judicial. En el ámbito del derecho público, la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados no solo se orienta a resolver problemas de interpretación, sino sirve para determinar las razones jurídicas por las cuales la judicatura puede revisar las decisiones de la administración pública. Su materia, la materia a la cual se pueden abocar los decretos de urgencia, es económica y financiera. Está bien acotado. Solamente materia económica y financiera. En ese sentido, las medidas extraordinarias deben dirigirse a enfrentar riesgos que afecten la economía del país o las finanzas públicas. Constituye un ámbito material muy amplio, aun cuando la Constitución prevé algunos candados, algunos cerrojos, que impiden la utilización del Poder Ejecutivo de estos decretos de urgencia en materias que están reservadas exclusivamente a la ley. La autorización para el ejercicio de la iniciativa pública empresarial, por ejemplo, que está en el artículo 60 de la Constitución, las normas para conceder a los particulares bienes de uso público, artículo 73 de la Constitución, los límites al ejercicio del derecho de propiedad en armonía con el bien común, artículo 70, el establecimiento de restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes, artículo 72 de la Constitución, las restricciones en las condiciones de utilización y otorgamiento a los particulares de los recursos naturales por existir reserva de ley orgánica, artículo 66, la materia tributaria por estar vedada expresamente, señala el artículo 44, no pueden contener materia tributaria. La determinación de la aplicación de concurso público para la contratación de servicios y proyectos del Estado, que corresponde a la Ley de Presupuesto, artículo 76, el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades de los concursos públicos para la contratación de servicios y proyectos correspondientes a la Ley del Congreso, tal como la Ley de Presupuesto, artículo 78 de la Constitución, las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía, artículo 87 de la Constitución. En este orden de ideas, no son constitucionales los decretos de urgencia que reestructuren los gastos del sector público en la medida que modifican la ley de presupuesto. En cambio, sí serían viables para disponer operaciones de emergencia en materia de endeudamiento externo e interno, dado que la Constitución no prevé una reserva legal expresa en el artículo 75 que regula estas materias. Los decretos de urgencia, por otro lado, son de carácter extraordinario, son de naturaleza diferente a los decretos supremos ordinarios o normales que expide el presidente de la República en ejercicio de sus facultades de gobierno. En principio deberían ser dictados cuando se trate de circunstancias extraordinarias en las que esté de por medio la estabilidad económica y financiera del país. Como ha señalado el Tribunal Constitucional, la norma debe estar orientada a revertir situaciones extraordinarias e imprevisibles, condiciones que deben ser evaluadas en atención al caso concreto y cuya existencia, desde luego, no depende de la voluntad de la norma misma, sino de datos fácticos previos a su promulgación y objetivamente identificables. Sin embargo, en el Perú, la doctrina, así como en otros ordenamientos jurídicos, ha sido muy complaciente para admitir la viabilidad jurídica y la legitimidad de los decretos de urgencia en base a una interpretación laxa que los ha convertido en un instrumento normativo para la ejecución del programa gubernamental. Y esto es evidente porque si nosotros revisamos mensualmente las normas que emite el Poder Ejecutivo, las podemos revisar en el Diario Oficial del Peruano,
los decretos de urgencia que tienen carácter extraordinario son lo suficientemente ordinarios como para estar presentes en más de unas 5 o 6, a veces hasta 10 decretos de urgencia al mes. Entonces, a eso, en eso ha devenido el uso de los decretos de urgencia en algo más ordinario que extraordinario. Los decretos de urgencia también son de carácter transitorio, siendo el hecho que motiva la promulgación y la publicación de un decreto de urgencia un evento extraordinario, temporal y grave. Una vez solucionado aquello que ha originado estas situaciones extraordinarias y grave, resulta lógico que la medida desaparezca. Es decir, los decretos de urgencia no tienen vocación de permanencia, puesto que su finalidad no es legislar, en el sentido de que siempre hemos escuchado y señalado que la ley debe tener carácter permanente, ser previsible y tener vigencia a lo largo del tiempo. Al contrario, los decretos de urgencia no tienen esa vocación de permanencia. Su finalidad no es legislar, como les decía, sino suspender o modificar transitoriamente cierta legislación o establecer temporalmente algún tipo de normatividad que coadyuve a la solución de el problema extraordinario que la coyuntura, la realidad nos hace enfrentar. La naturaleza temporal de los decretos de urgencia se pone de manifiesto por tratarse de medidas, aunque no constituyen leyes propiamente dichas, producen los mismos efectos que las leyes. El punto de vista contrario que valdría permitir una potestad legislativa paralela incompatible con el Estado de Derecho. El carácter transitorio no está exento de problemas de aplicación por cuanto la Constitución no establece ningún límite temporal, por lo que puede dar lugar a que se entienda que los decretos de urgencia podrían durar indefinidamente. Cabe señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el inciso primero de su artículo 27, faculta a los estados a adoptar disposiciones con ese carácter por el tiempo estrictamente limitado a la emergencia de la situación. En la jurisdicción peruana, en la jurisprudencia peruana, jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, se ha declarado que las medidas extraordinarias aplicadas no deben mantener vigencia por un tiempo mayor al estrictamente necesario para revertir la coyuntura adversa. Los decretos de urgencia están sujetos a un control posterior por el Congreso. Esa es la materia que estamos revisando y que hemos visto justamente ahora al dar lectura al texto constitucional y al texto reglamentario. La Constitución de 1993 establece como obligación del Poder Ejecutivo dar cuenta al Congreso. Durante la vigencia de la Constitución de 1979, hasta la entrada en vigencia de la Ley 25.397, denominada Ley de Control Parlamentario, se interpretaba que el requisito de dar cuenta al Congreso estaba limitado a un informe de las medidas adoptadas mediante oficio en los que se enumeraban los decretos dictados durante un periodo determinado sin justificar la necesidad y la urgencia de las medidas, su carácter económico y financiero, su naturaleza extraordinaria y el interés nacional invocado. Con la entrada en vigor de la Ley 25.397, se previó un mecanismo de control de las medidas extraordinarias que asumieron la denominación oficial de Decretos Supremos Extraordinarios, como ya les había comentado, conforme a los requisitos y formalidades previstos en el derecho constitucional comparado. La Constitución de 1993 señala que el Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. Como les decía, esto paralelamente a la función de control que se está ejerciendo al evaluar el decreto de urgencia, igual que en el caso del decreto legislativo, tiene aunado, puede concurrir en este ejercicio de control la función legislativa, dado que para derogar o modificar
el decreto de urgencia, si así lo tiene a bien, si así lo considera necesario el Congreso, el Parlamento, entonces deberá emitir una ley y por tanto deberá iniciar un procedimiento legislativo a fin de lograr la modificación o derogación de ese decreto de urgencia por entender que no se ajusta a los requisitos de temporalidad o de fondo o de temática que la Constitución habilita para los decretos de urgencia. Ahora, igual que en el caso de los decretos legislativos, los decretos de urgencia o estas facultades legislativas, digamos, del Poder Ejecutivo, esa facultad normativa que tiene el Poder Ejecutivo a través de decretos legislativos y decretos de urgencia, no están sujetos única y exclusivamente al control parlamentario. Y si bien es cierto, ese es el tema general de este taller, sí es bueno, a manera de información, para redondear el tema del balance de poderes y los pesos y contrapesos, mencionar que en este caso, independientemente del control que ejerce el Parlamento respecto a estas facultades normativas, también es posible ejercer el control a través del Poder Judicial. Y más que del Poder Judicial, a través de la acción de garantías que se puede hacer efectiva a través del Tribunal Constitucional. Puesto que el artículo 200 de nuestra Constitución, en su numeral 4, señala: son garantías constitucionales la acción de inconstitucionalidad que procede contra las normas que tienen rango de ley, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general, ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Por consiguiente, tanto los decretos legislativos como los decretos de urgencia, independientemente si han sido revisados o no, o cuál haya sido la decisión final que haya tomado el Congreso respecto del decreto legislativo, del decreto de urgencia, es posible que estas facultades normativas del presidente de la República sean cuestionadas ante el Tribunal Constitucional mediante una acción de inconstitucionalidad, en la cual se puede determinar, valga la redundancia, la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto legislativo o del decreto de urgencia que ha sido recurrido ante este tribunal. Así pues, el Tribunal Constitucional, en su calidad de intérprete supremo de la Constitución, está facultado para pronunciarse sobre la existencia misma de la situación de urgencia e interés nacional habilitante para el ejercicio de la potestad presidencial, del trámite de su expedición, así como de la razonabilidad de la medida. El tribunal, al ejercer el control de constitucionalidad, desarrolló un test de proporcionalidad. Así, sostuvo que, si bien tanto la protección de la salud y la seguridad de los usuarios en un caso determinado, así como la defensa de la libre competencia constituyen fines constitucionalmente legítimos, ello no basta para concluir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición impugnada. Resulta imprescindible determinar la adecuación de la medida adoptada a los referidos fines. Esto es en cuanto a lo que corresponde a los decretos de urgencia. Vamos a pasar ahora entonces al último tema de esta jornada, que está relacionado con los tratados ejecutivos internacionales, que son la tercera de estas facultades legislativas que tiene habilitado el Poder Ejecutivo para su uso en la Constitución. Los tratados internacionales ejecutivos están regulados en el artículo 57 de nuestra Constitución. El artículo 57 dice: el presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a estos
sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias en las materias no contempladas en el artículo precedente. Estos son derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional y obligaciones financieras del Estado. Entonces, en cualquiera de los casos que no sean estos cuatro, el presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherirse a ellos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso. Pero en todos los casos debe dar cuenta al Congreso. El reglamento del Congreso establece el procedimiento para para el control político, el control parlamentario de los tratados ejecutivos internacionales en el artículo 92 del reglamento. Los tratados internacionales que celebre o ratifica y adhiere el presidente de la República al amparo del artículo 57 de la Constitución Política se denominan tratados internacionales ejecutivos para efectos internos, aun cuando fuere diferente la denominación que en los mismos convenios internacionales se expresen y solo puede versar sobre materias distintas a las contempladas en el artículo 56 de la Constitución Política. Los tratados internacionales ejecutivos no pueden contener pactos que supongan modificación o derogación de normas constitucionales o que tienen rango de ley, o que exijan posteriores a su celebración. El presidente de la República debe dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de los tratados internacionales ejecutivos a que dé curso. La omisión de este trámite suspende la aplicación del convenio, el cual, si ha sido perfeccionado con arreglo a las normas del derecho internacional, no surte efectos internos. Realizado el trámite a que se refiere el párrafo anterior y a más tardar dentro de los 3 días útiles, el presidente del Congreso remite copia a las comisiones de Constitución y Reglamento y de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, las que estudian y dictaminan los tratados internacionales ejecutivos puestos en su conocimiento en el plazo de 30 días útiles, verificando si se ha cumplido con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la Constitución Política y la presente norma. En caso de incumplimiento del presidente de la República al trámite previsto en este artículo, ello no impide el control parlamentario con arreglo a la presente norma. En la primera sesión siguiente a la recepción de los dictámenes de las comisiones dictaminadoras que recomiendan dejar sin efecto un tratado internacional ejecutivo, el presidente del Congreso lo pone en consideración del Pleno o de la Comisión Permanente. Si el Congreso aprueba los términos del dictamen negativo, emite resolución legislativa dejando sin efecto el tratado, lo que notifica al presidente de la República para que dentro de los 5 días útiles siguientes corra aviso a las demás partes. Una vez publicada la resolución legislativa, el tratado pierde vigencia interna. Sin perjuicio del aviso a las demás partes del tratado, el presidente de la República, al recibir la decisión del Congreso, puede tramitar el tratado en vía de subsanación conforme lo establece el artículo 56 de la Constitución Política. El presidente de la República puede someter a consulta de las comisiones de Constitución y Reglamento y de Relaciones Exteriores del Congreso el texto de los tratados internacionales ejecutivos que proyecte celebrar o ratificar, a fin de que los estudie. La opinión de las citadas comisiones no condicionan al presidente de la República. Es así, el artículo 92 de nuestro reglamento regula el procedimiento para el control. Hemos revisado las facultades legislativas que la Constitución le confieren al presidente de la República. Hemos visto los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los estados ejecutivos nacionales. Como es costumbre, siempre culmino unos minutos antes del horario previsto para el cierre de la sesión, a fin de que puedan ustedes, si lo tienen a bien, formular alguna pregunta, consulta, comentario, que con gusto intentaré resolver de la mejor manera. Así que los dejo en el uso de la palabra para que puedan plantear sus preguntas o comentarios. Bueno, si no hay sí,
el señor Eduardo, adelante, con mayor gusto para escuchar su pregunta, su comentario. Sí, muy buenas noches. Siempre muy agradecido por las exposiciones, profesor Giovanni. Para preguntar, ¿qué pasa con el control de los decretos supremos, que es el que mayormente utiliza el Ejecutivo para sus acciones, para sus políticas, y que no vemos en las leyes o en las facultades legislativas conferidas al Poder Ejecutivo? No vemos en esta exposición de control qué se hace, cómo se regula los decretos supremos a los que acude o los que son publicados por el Poder Ejecutivo. Le agradezco la pregunta. Ni la Constitución ni el reglamento establece un mecanismo específico para el control de los decretos supremos. Decretos supremos son normas que constitucionalmente emite el Poder Ejecutivo, generalmente para reglamentar las leyes. No existe, como le decía, un procedimiento específico. Sin embargo, la variedad de instrumentos o mecanismos de control parlamentario a los cuales hemos revisado durante estas 5 o 6 sesiones que llevamos juntos conversando sobre esta materia, nos podrían permitir hacer algún tipo de control a propósito de alguna norma de rango de decreto supremo o de otro tipo que pudiese haber emitido el Poder Ejecutivo y que el parlamentario crea que resulta necesario realizar alguna acción de control. Por ejemplo, podría ser materia de una pregunta, o sea, la dación de un decreto supremo o la problemática que nosotros pudiésemos ver como parlamentarios en la emisión de un decreto supremo, podría ser materia de una pregunta en la estación de preguntas. Podría ser materia de una invitación al ministro para que informe las razones por las cuales se ha publicado, se ha promulgado tal norma con tales características y haciendo las observaciones o los perjuicios que estimamos podría producir en vez de beneficios. Incluso de la dación de un decreto supremo, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya un control específico, un mecanismo de control específico. Muchas gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Pareciera que hay un problema técnico con la doctora Costa. Le pediría a nuestra técnica en el Microsoft Teams, la señora Delia Quiñones, que pueda contactarse mañana en algún momento con la doctora Costa y de repente saber cuál es su pregunta para tenerla presente. Me la pasa por WhatsApp o por correo electrónico y la semana que viene darle una respuesta para no dejar el tema en suspenso. Pero es evidente que no hay posibilidad de escuchar a la Y debe tener algún problema de internet. doctora Costa, y también no sé, tengo dudas si es que ella nos está escuchando porque no está enviando su pregunta por el chat. Entonces, queda eso pendiente. Yo me comunico con ella, doctor. Perdón, ya, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra consulta, recordándoles nuevamente que el día miércoles a las 11:59 es el último plazo para entregar el PowerPoint sobre la lectura que han realizado.
y recordándoles que solamente van a ser aceptados los PowerPoints que se presenten hasta esa hora, en ese día, y solamente por o a través del WhatsApp, el chat grupal de control parlamentario, y deseándole el mayor de los éxitos en la culminación de sus trabajos. Damos por concluida la sesión y nos reencontraríamos el próximo miércoles 23 a las 6 de la tarde.